Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La historia de mi vida. ¿Quién está detrás del podcast? Episodio número 8. Este episodio es súper especial porque representa una gran parte de mi vida y es que estuve en un internado desde los 9 años hasta los 15 años. 6 años en el internado de Pereira y casi un año, en realidad fueron meses, en el internado de Cali. Pero empecemos por el principio, la llegada al internado. Para contextualizarnos un poco con respecto al episodio anterior y además porque quiero aclarar algo en lo que me equivoqué. Y es que yo les venía contando en el capítulo anterior todo el proceso como que pasamos con bienestar familiar, pues a raíz de la situación de mi mamá. Bueno, pude hablar con mi tía por fin después de haber grabado el episodio y pues básicamente todo lo que les dije en el episodio anterior fue lo que sumó. Mi mamá, una persona con, digamos, un problema mental, mi hermano Mauro y el novio de mi mamá, Chuchito, que también tenía como, digamos, su diagnóstico mental. Oigan, acabando de decir esto y se me acaba, o sea, no sé, se me vino a la mente como, pero qué personas tan bonitas, o sea, y qué afortunada yo haber nacido con la oportunidad como de estar inmersa en la vida de ellos, porque qué sentimientos tan lindos. O sea, ahorita que menciono estas tres personas y digamos como que hablo un poco de que tienen su diagnóstico cada uno, también pienso en esos valores tan grandes que los representan a los tres y de los cuales aprendí muchísimo. En todo caso, en el episodio anterior yo les había dicho como que mi tía era amiga de la trabajadora social y no es así. A mi tía la mandan a hablar con digamos, la trabajadora social, que ella no conocía, claro, la mandan a hablar como con la directora de bienestar familiar en ese momento, en la ciudad de Pereira. Y a ellas a quien mi tía conoce, o sea, porque vivía cerca de la casa de mi tía Amparo. Entonces, como que tenían un referente de quién era quién. Y ahí es donde ella le propone pues a mi tía que se haga cargo de mí, que es de la única manera como que no me dan en adopción. Y me cuenta también mi tía que le hicieron hasta visita y todo, para ver cómo vivía ella, para mirar qué me pudiese tener. Bueno, ahora sí, retomando con el episodio de mi llegada al internado, les voy a contextualizar un poco a través de lo que les voy a contar cómo era el internado, cuáles eran las rutinas que teníamos, cómo estaba organizado físicamente, cómo funcionaba, para que todo lo que yo les empiece a contar de ahora en adelante, ustedes lo puedan situar en un espacio, en un lugar y en unas áreas que espero poderles describir muy bien. El internado, digamos, estaba ubicado en la ciudad de Pereira. Como les digo, ahorita ya no funciona como internado, bueno, como les dije en el episodio anterior, y queda en la 31 con séptima. Para ese entonces, y todavía sigue teniendo colegio, que es el Colegio San Vicente de Paul. El colegio queda en toda una esquina y aborda la cuadra, digamos, como de una punta a otra. No desde las 4 puntas, pero sí desde una punta a otra, como 2 puntas, 2 esquinas, por así decirlo. Por un costado queda la entrada al internado y la entrada a la capilla, que es una iglesia pequeña, y por el otro lado está la entrada al colegio y como al parqueadero. Es decir, que tenía una parte dedicada al internado y otra al colegio, como si fuéramos dos mundos aparte, pero que a la hora de estudiar nos encontráramos. Cuando uno entra por la parte del internado, bueno, uno entra, había un salón, una sala como de recibimiento, estaba como la parte de la portería cuando uno avanzaba un poquito más, luego a mano derecha entrando hay unas escaleras y al fondo la entrada a la capilla, después de pasar como un corredor. Luego uno avanza otro poquito más y estaba la sala de la rectora o rectoría. Luego sigue pues como el comedor, que era un comedor grande, y un patio. Les estoy describiendo como el lugar cuando yo recién ingresé al internado. Al lado del patio grande, al lado izquierdo, al costado de ese primer patio que uno se encuentra, están los dormitorios de las hermanas y en esos dormitorios pues también está el comedor de las hermanas, como toda la área dedicada a las monjitas como tal. Y a la derecha, después de estar como el comedor, está también la cocina. Entre la cocina y el comedor hay una ventanita pequeñita que es como por donde nos pasaban la comida para nosotros poner los platos. Al lado de la cocina están las escaleras para subir como al otro piso. Al lado de las escaleras en esa primera planta hay como un salón y luego hay un corredor que cuando uno entra en ese corredor ve una puerta que es la que conecta el internado con el colegio. Espero no estarlos enredando tanto y que de verdad nos podamos ubicar un poco.
Cuando uno pasa a la puerta del colegio, pues lo primero que encuentra es el patio grande y alrededor del patio, pues toda la ubicación de salones distribuidos en 2 pisos, a la redonda. Regresemos al internado, o sea, volvamos y crucemos esa puerta. Cuando uno sube las escaleras, se encuentra los corredores grandísimos y varios salones. Entonces, cuando tú subes la escalera y miras de frente, al lado derecho vas a encontrar como unos baños, al lado izquierdo un dormitorio. Cada dormitorio, porque eran 3 dormitorios, cada dormitorio tenía 2 habitaciones grandes con camas y en la mitad de esas 2 habitaciones, como digamos lo que dividía esas 2 habitaciones, una sala común. Ahí, ya subiendo esa escalera que había al lado de la cocina, nos encontramos con el dormitorio de las medianas. A mano derecha están los baños, un salón de estudio, el corredor es largo, el dormitorio de las grandes y la zona de las hermanas o las monjitas de la segunda planta, dividida por una puerta, ambas, tanto del primer piso como del segundo, dividido por una puerta que nosotras no cruzábamos. Nos vamos a retroceder nuevamente como al lugar de donde subimos las escalas y vamos a mirar al fondo. Al fondo, son corredores largos, como les digo, ustedes pueden ver los dormitorios de las pequeñas o el salón de las pequeñas. Uno avanza en ese corredor después del dormitorio de las medianas y va a encontrar un estudio que es el estudio de las pequeñas. Avanza un poco más y están los baños y al lado los dormitorios. Recuerden, divididos por una sala siempre en la mitad. Voy a describirles el dormitorio de las pequeñas y cómo estaban distribuidos como las habitaciones, ¿cierto? Todo esto solo al principio de este episodio como para contextualizarlos en el lugar. Cuando uno entra, entonces está un televisor, como una salita, o sea, unas sillas y al fondo como unas estanterías con muchos peluches, muñecos, juguetes, Barbies, bueno. Además, un altar de la Virgen. Es un internado religioso, entonces por ende, en cada dormitorio había un lugar dentro de la sala dedicado como al altar de la Virgen. Cuando uno entra a las habitaciones, entonces eran habitaciones de 8 camas, 4 a un costado y 4 al otro. Al final de cada dormitorio, una pared completa de closets y al lado de cada cama, una mesa de noche. Bueno, como un nochero. No era una mesa porque en realidad tenía también como un espacio para guardar los zapatos, el uniforme y los implementos de aseo personal. O sea que cada mesita de noche, pues por decirle así, tenía 3 compartimientos. Y al otro costado, o sea, la otra habitación distribuida exactamente igual. Y así con cada área de estudio también por dormitorios, es decir, había un estudio para pequeñas, un estudio para medianas y un estudio para grandes. Cuando yo llegué al internado por primera vez, o sea, decirles lo que pensé, lo que sentí antes, no lo recuerdo. Solo recuerdo el momento en que entré al internado. Y aquí es donde voy a empezar a narrar mi vida, porque fueron 6 años de mi vida, como en una forma paralela. Es decir, entre lo que vivía en el internado y lo que vivía cuando salía los fines de semana a mi casa. Al internado se entraba todos los domingos a las 5 de la tarde y se salía los viernes a las 5 de la tarde para las respectivas casas. Bueno, en realidad no recuerdo si era a las 5 o a la 1 de la tarde. Creo que era más bien como a la 1 de la tarde o 2 de la tarde, algo así. No, los viernes sí salíamos un poco más temprano, si no estoy mal. Era los domingos que entrábamos a las 5. Bueno, esa es una información de la que estoy dudando un poco, pero pienso que sí es como les estoy diciendo en este momento. Cuando yo llego al internado por primera vez, me empiezan a hacer como el recorrido. Obviamente yo siento que algo dentro de mí como que se está desmoronando, porque venía de ser una niña muy libre a llegar como a un lugar en donde por primera vez, por obligación, me voy a separar de mi mamá. Y como les dije en el episodio anterior, yo era muy apegada a mi mamá. Aunque era muy callejera, era tremenda, siempre tenía como ese vínculo de andar con mi mamá para arriba y para abajo. Y tenía súper claro que ella era como mi lugar seguro, ¿saben? Entonces en ese momento yo estoy expectante por lo que me están mostrando, pero al mismo tiempo dentro de mí tengo un miedo muy grande, como una tristeza. Y no sé por qué, pero siento que yo no manifesté esa tristeza, sino que todo era muy interno. O sea, como que yo estaba muy seria en ese momento, pero por dentro se me pasaban miles de pensamientos. Como de yo qué hago acá y ahora qué voy a hacer, algo así. Como les digo, igual tenía algo de expectativa por el lugar, por las zonas que me estaban mostrando. Además era un contexto totalmente diferente a los que yo estaba acostumbrada a vivir. Algo en lo que sí, digamos, había algo en común es que, miren, mi mamá es la persona más juiciosa del mundo y siempre lo fue. Y eso es algo que yo también le heredé a ella. Mi mamá,
así viviéramos en una habitación compartida, fuera lo que fuera, que más adelante van a salir como descripciones también de otros lugares en los que vivimos, ustedes entraban a la habitación o al lugar donde vivíamos y todo estaba súper limpio. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy madrugadora, entonces madrugaba mucho, organizaba todo, o sea, mi mamá súper organizada, súper limpia. El internado también era un lugar muy organizado, muy limpio, pero además lleno de normas. Y eso era lo que yo no tenía en mi casa, normas. Bueno, y que en el internado habían muchísimas comodidades a comparación a cómo vivíamos nosotros, que muchas veces tuvimos que dormir en un colchón en el suelo. Bueno, volviendo pues como hace día, empezamos como a hacer el recorrido por el lugar y luego subimos como a la parte de los dormitorios. Como les digo, cuando uno sube esas escalas, uno se encuentra ese corredor. Y pasando ese corredor y el dormitorio de las medianas estaba el salón de estudio de las pequeñas. Si tú mirabas a la izquierda, estaba el salón de estudio, pero si mirabas a la derecha, estaba como el mirador a la redonda de lo que era el patio de abajo, frente al dormitorio de las grandes. Bueno, en ese primer momento creo que no era el dormitorio de las grandes, sino de las medianas, porque es que el internado tuvo como una remodelación y luego movieron un estudio y lo convirtieron en dormitorio, pero en fin, era más o menos así. Vamos a dejarlo así por el momento. Cuando yo paso por ese salón de estudio, que era el salón de estudio de las pequeñas, y aquí me da algo de risa porque nunca se me va a olvidar, y es una persona con la que últimamente hablo mucho, y es Luisa Mejía. Ahí está Luisa Fernanda Mejía con una escoba, barriendo, cantando, como en recocha. Cuando en Colombia decimos como la palabra recochero, es como una persona muy alegre, que se la pasa bromeando o que está como jugando, ¿saben? Yo la veo y ella me dice como hola y me volea la mano. Esa fue como la bienvenida. Bueno, yo lo tomo así, como ¿saben? Como de alguien de mi edad, como de alguien de mi mundo, por así decirlo, porque antes había estado rodeada de adultos. Me siguen mostrando como el internado en donde voy a dormir y bueno, llega el momento de despedirme de mi mamá. No sé honestamente cómo fue esa despedida, pero sí sé cómo fue la noche. Yo entré al internado, o sea, como un tiempo después de que ellos ya estuvieran en clases, de que ya hubiesen iniciado el año escolar. No creo que con mucha diferencia, pero yo entré, o sea, no entré el mismo día que todo el mundo entró. De hecho, no llegué un domingo como era habitual llegar, sino que llegué un día entre semana, porque por algo Luisa estaba aseando el salón de estudio. La primera noche en el internado sí que la recuerdo muy bien, porque había una compañera justo al lado de mi cama, al lado derecho de mi cama. O sea, yo tenía como la tercera cama más o menos. Y recuerden que estaban como de 4 camas, o sea, 4 enfrente de otras 4, dentro de un salón. Yo veo a esta compañera que su aspecto físico me parece un poco diferente. No me acuerdo qué tenía de diferente, pero además la veo súper seria y que me mira así como súper fría y yo siento como miedo. Nos habían acostado súper temprano y antes de acostarnos hicimos todo el rosario, porque sí, rezábamos cuando nos levantábamos, antes de almorzar y antes de irnos a dormir. Si no estoy mal, el rosario lo empezábamos a las 7:30 y a las 8 de la noche todo el mundo ya estaba en sus camas, en pijamado y durmiendo. Ah, y esa era otra cosa, empecé a usar pijama. Porque acá la señorita que entró al internado necesitaba cosas que antes eran como un lujo, como por ejemplo tener pijama, sus cosas de aseo personal. Yo sé que toda la familia aportó para eso. Uno me regalaba una crema dental, el otro me regalaba la peineta, otros me regalaron la pijama y aquí entra Mariela, mi tía Emilia, o sea, llegan un poco de personajes que son muy importantes a mi vida, la familia de Cuba y todas las personas que han tenido que ver conmigo, que han sido muchas, la verdad. Mi tía Emilia ya no está con vida, pero es una persona demasiado importante en mi vida. Es de esas personas que yo nunca voy a olvidar y por eso nunca van a morir, porque en mi pensamiento siempre vive. Volviendo a esa noche, para no irme tanto por las líneas, porque igual de mi tía Emilia voy a hablar mucho, de Mariela y de todos los otros personajes que van a entrar acá, en la medida en que van teniendo como su parte de la historia, ¿no? Yo empiezo a sentir miedo, además no tengo nada de sueño, porque como les digo, yo no tenía reglas en mi casa, entonces nos dormíamos súper tarde, no tenía como una rutina, en fin, no tenía nada de sueño. Y lo que empiezo es a pensar, no quiero estar acá, ¿yo qué hago acá? Y me siento como súper sola en ese momento, súper vulnerable de estar en un lugar que no conozco y además asumiendo como un
unas reglas y unas cosas a las que no estoy acostumbrada. Así que en ese momento empiezo a hablar como con Dios. Supongo que lloré, no recuerdo si lloré, sé que estaba hablando con Dios y sé que me quedé dormida como de pensar. Esto que les voy a contar a continuación suena un poco random, un poco raro, pero así fue. Yo me quedo dormida sintiendo que alguien me está acariciando la cabeza. Y cuando siento que alguien me está acariciando la cabeza, es de eso que sientes paz, que sabes que no es como algo normal, que sabes que realmente no hay una persona ahí tocándote la cabeza, pero que tampoco quieres abrir los ojos, ni te interesan, y más bien vas entrando como en un sueño. Ahí me quedé dormida. Al otro día, la manera en que nos despiertan es a las 5 de la mañana prendiendo luces y diciendo: el ángel del Señor anunció a María. Y yo veo que todo el mundo se para de la cama como volador sin palo diciendo: hágase en mí según tu palabra. Y empiezan: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y yo, ¿qué? A lo que uno tenía que responder después: Santa María, Madre de Dios. Y así íbamos rezando y tendiendo nuestras camas. Muy a las 5:30 de la mañana. No, a las 5, porque teníamos que estar en el colegio como a las 6 y algo. Como solamente habían como 3 o 4 baños, duchas, entonces nos repartían, ponían turnos. Entonces, por ejemplo, en cada puerta de baño colocaban: esta semana el primer turno es, no sé, Jessica, Carol, Luisa y Maricel. El segundo turno, las otras siguientes. Entonces, mientras el primer turno se bañaba, las otras íbamos haciendo las tareas que nos correspondían. Entonces, por ejemplo, las del segundo turno, lo que tenían que hacer era barrer, porque mientras el primer turno se bañaba, entonces las del segundo turno íbamos barriendo las zonas que nos correspondieran. Algunas les correspondían el salón de estudio, otra al dormitorio, otra a sacudir y así. Luego salía el primer turno de la ducha, entraban las del segundo turno y mientras las del segundo turno se duchaban, las otras trapeaban o fregaban, como dicen acá en España. Y así de lunes a viernes. Lavábamos los cucos en el baño, cada una lavaba su ropa interior en el baño, luego salíamos, las tendíamos y nos vestíamos. El agua fría, o sea, fría como hielo. No había calentadores de agua, o sea, olvídense de eso. Es decir, desde la entrada ya nos ponían a prueba. Eso sí, uno se iba fresquito para el colegio, pero fresquito. Uniforme bien planchadito. A nosotras nos tocaba llevar los uniformes planchados o, en su defecto, plancharlo allá. Bajábamos a desayunar. Entonces íbamos pasando como con el plato en fila hacia la ventanita que les digo y ahí, el pan, el queso por lo general y chocolate nos daban. Subíamos, nos cepillábamos, cogíamos nuestros útiles que estaban en el salón de estudio y cruzábamos la puerta para llegar al colegio. Llegar al colegio era como otro mundo, porque pasábamos del internado a cada una ir a sus salones, a sus grados, y ya el colegio tenía, 40 estudiantes en un salón o 34, y de esas 34, solo 2 o 3 éramos del internado. Entonces empiezan unas dinámicas de convivencia en las que a veces a uno lo clasificaban como: ella es la del internado. Es decir, que uno tenía como, en mi caso, y yo creo que todas las del internado teníamos como 3 mundos paralelos. El internado, nuestra vida con nuestras familias los fines de semana y el colegio. Y para no hacer este episodio más largo, esta historia continuará. Como les digo, mi paso por el internado fue de 6 años en Pereira y 1 en el de Cali. Entonces, este no va a ser el único capítulo que voy a grabar. Esto es solo el preámbulo de lo que fue la vida en el internado. Espero que se hayan contextualizado un poco en cuanto al lugar, porque a partir de ahora y del siguiente episodio vienen las experiencias, lo que vivimos y lo que padecimos también. Un abrazo para todos, nos escuchamos el próximo viernes con quien está detrás del podcast. Gracias por seguir acá en Spotify el podcast también, en YouTube también ya lo encuentran y porfa recuerden calificar el podcast. Un abrazo para todos y hasta la próxima.